Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión sin nombre. Les recordamos que la semana pasada, en el capítulo 2, estuvimos hablando de mediación en teatro junto a Claudio Urbina, Gisela Esparza y Natalia Figueroa. Y hoy día tenemos otro tema completamente relacionado con el anterior. A continuación, los invitamos a que disfruten de esto. No. A continuación, les invitamos a que disfruten de esto. Vamos con el Hola, muy buenas tardes. El propósito de esta comunicación en realidad surge por una interrogante que tuvo mi compañero en algún momento de cómo hacer mediación en general, y la idea desde simplemente hacer una videollamada con una amiga que hace mediación fue mutando de a poquito a hacer videollamadas con más personas y poder mostrarla para que quede como archivo quizás o como algún referente para que otras personas también puedan tomarlo y referenciarse a través de estas conversaciones, y también conocer a los artistas que están haciendo mediación hoy en día. La primera cápsula, la primera transmisión que hicimos era sobre la mediación en general, después la aterrizamos un poquito al teatro y hoy día vamos a explorar un poquito con la mediación en lectura. Para hoy tenemos 3 distinguidas invitadas. Primero está Loreto Aroca. Ella es mediadora de lectura, es especialista en literatura infantil y juvenil, y ella actualmente está trabajando como directora de la Biblioteca Viva del Trébol. También tenemos a Gloria Sepúlveda. Ella es escritora, mediadora de lectura y también es profesora de español. Ahí somos colegas con la Gloria. También está la Ángela Neira Muñoz. Ella es escritora, docente y editora. La Ángela es directora también de ediciones de Mujeres de Puño y Letra. Es integrante y vocera del colectivo feminista de autoras chilenas AUCH y directora ejecutiva de la Fundación Un Cuarto Propio. ¿Cómo están hoy día, chicas? Muy bien, gracias. Estamos contentas de juntarnos a conversar en torno a la mediación y sobre todo la mediación lectora. Así que muchas gracias por la invitación. Bacán. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle con Andrés es que primero sepamos de qué se trata esto de la mediación lectora. Quisiera preguntarles a cada una que me respondiera qué entienden ustedes por mediación de lectura, en cuanto a sus objetivos, qué se debería lograr a través de la mediación de lectura, y también que aprovechen de contarnos quizás una experiencia la más significativa que hayan tenido haciendo estas mediaciones. Loreto, te escuchamos. Me parece que en un momento para mí fue como un buen tiempo de estar pensando, y creo que todavía es una reflexión constante en torno como qué es la mediación. Como si yo me siento realmente, en el momento que uno se presenta como hola, soy mediadora de lectura, es como dice, ¿soy mediadora de lectura? ¿Qué es ser mediadora de lectura? Pero las conclusiones como a las que, o las reflexiones a las que puedo como, de las cuales me aferro fuertemente, es que la mediación, sin lugar a dudas para mí, es la posibilidad de un diálogo, de una conversación. No es alguien o yo, Loreto, a presentarle un libro a alguien y yo desde una posición desde que yo conozco el libro o como que yo conozco la literatura y me presento ante ti para enseñarte y mostrarte el mundo. No, es como vamos a compartir una lectura, vamos a leer juntos, yo te voy a compartir algo que yo leí, pero quiero hacer preguntas, quiero conversar contigo, quiero dialogar. Y sobre todo me parece cuando nosotros tenemos guaguatecas, por ejemplo, en las bibliotecas, que son mediaciones lectoras o cuentacuentos, o le llamamos mediación lectora, para guaguas de 0 a 6 años. Entonces, ¿cómo tú te posicionas desde no un plano académico? Te conectáis con el mundo guagua, te conectáis con el mundo niño, te conectáis con tus amigos para presentarte y ponerte de igual a igual a conversar, a hacerse preguntas y a descubrir juntos. Eso para mí es como crucial. Hay otro aspecto que a mí me gusta caleta, que la literatura o las artes, el arte, el juego, la exploración del medio, permite así como
poder hablar o poder conversar acerca de lo inenarrable, como de las cosas que no podemos hablar en lo cotidiano. Por ejemplo, hay libros para niños o para niñas en torno a la muerte, en torno a la migración, a un sinnúmero de conversaciones acerca de los miedos. Conejo tuvo un mal día. ¿Qué significa tener un mal día? ¿Qué emociones están ahí en juego? ¿Cómo conversamos en torno a eso? O no sé, por ejemplo, cuando se les cuenta una canción, o se les cuenta un poema, o cuando se les muestra una canción, es como acerca del por ejemplo, duerme, duerme negrito, como con el cuco, que es como viene el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita chiquitita, chacabumba, 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 chacabum. Hablando del miedo y del miedo que tiene una persona negra, una mujer que está trabajando, hablar de eso a partir de la literatura y conversar en este diálogo me parece crucial. Y también hay una herencia que es cultural. ¿A qué nos va a gustar culturalmente? ¿Vamos a tener miedo? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Así, esto a mí no me gusta. Eso para mí es la mediación lectora. En resumen. Bacán. Gloria. Bueno, yo también comparto el sentimiento de Loreto en esta idea cuando me pedían la descripción, también es como difícil ponerse una etiqueta, soy esto otro, pero en ese sentido la mediación permite, como dice la Loreto, y que yo creo que es fundamental para cualquier persona que tiene alguna vinculación con un arte, es estar de igual a igual con el otro. Pero es lo básico. O sea, si no puedes tener como ese equilibrio de poder ponerte en los zapatos del otro y a partir de ahí compartir algo con esa persona, no creo que puedas hacer un puente efectivo entre una obra y alguien que no tiene acceso a esa obra, por ejemplo. Entonces, tiene mucho que ver con el compartir, con el dialogar, y con otras cuestiones que tienen también que ver con el uso de la literatura con un fin no tan solo como de refugio o de consolación, sino que también con una perspectiva de poder, a través de ese diálogo en torno a una obra, también generar un pensamiento crítico. Y en este caso, que los niños, por ejemplo, que las niñas, que los adolescentes puedan desarrollar un pensamiento crítico, puedan cuestionar, y que nosotros como profesoras, profesores o como artistas que se trabajan con comunidades, a partir del diálogo, animar, invitar, promover, son cosas que tienen que estar al momento de dialogar en torno a la literatura. En mi caso es la literatura, pero así como ustedes hacen teatro, como las niñas que estuvieron en el capítulo anterior, tú puedes mediar no solo la literatura, sino que a partir de eso puedes mediar ciencias, puedes invitar a los chicos a abrir una puerta y que ellos vean que hay una cultura que se está haciendo, que se está armando, que se viene desarrollando de hace cientos, miles de años en la historia de la humanidad. Entonces es como, para mí la mediación es como una LEF, es como entrar a una LEF y tener la posibilidad de ver como todo y de decirle a otro, mira, este es mi Aleph, te invito a ver mi Aleph, a que lo conozcas y que puedas como expandirte en ese Aleph conmigo. Eso, digamos, como a grandes rasgos y bien emocionales, porque tampoco quiero decirlo como desde la teoría, sino que es más bien como ese encuentro genuino entre dos personas, o entre más personas. Bacán. ¿Y para ti, Ángela? Sí, yo comparto cómo expresan la experiencia de la mediación lectora Loreto y Gloria, porque siento que ante todo es una experiencia, y es una experiencia
para entrarle a la escritura. O sea, la mediación lectora o la mediación de literatura son modos, son experimentos, sensaciones, emociones, métodos que cada una de las personas que quieren entusiasmar a la otra o al otro para que le entre a esa escritura, a ese autor o a esa autora, lo haga desde lugares más amables, en el sentido de subjetivo, amable en el sentido de subjetivo y no desde los cánones establecidos para leer la escritura de ese autor o autora o para entenderla desde esos esquemas literarios o análisis literarios cristalizados en los estudios académicos, sin desmerecer que hay muchos y variados métodos creados en la academia que son sumamente interesantes y motivantes, pero me parece que hoy en día, dado los contextos en los que vivimos hoy día, no sé, en esta década, estas últimas décadas, dado los sistemas económicos, políticos, culturales tan rígidos, tan colonialistas, tan poco sensibles, siento que es interesante, por ejemplo, lo que dice Gloria y lo que dice Loreto a propósito de esto de la emoción, y de entusiasmar y de atraer al lector o lectora a través del dispositivo que tú hayas inventado o en el cual te puedas basar. Y son dispositivos, finalmente, son mecanismos o metodologías de atracción a la escritura. Y lo que esta te provoca y lo que tú también puedes provocar en el lector o lectora. Es decir, me parece que la mediación lectora es una invitación colectiva a la apreciación de la escritura, no como un dispositivo único, solidificado, sino diverso, múltiple, así como son las personas al entender el mundo en el que vivimos, los mundos que vivimos finalmente, desde las culturas, desde donde nos situamos para entender el mundo, los códigos, las costumbres, los hábitos, en fin. Entonces tomar y echarle mano a todas esas miradas que son finalmente lo colectivo y lo rico de lo heterogéneo, es lo que siento, es lo que yo por lo menos hago para poder entrarle a la escritura de ciertas autoras, porque trabajo con autoras y he trabajado, no es que trabaje constantemente, creo que las chicas son las que más trabajan en esto. Yo hago mediación lectora, pero no me llamo mediadora lectora, no siento que tengo esa sistematicidad. Y eso siento que es una manera de comentar una posible definición desde mi experiencia. Gracias. ¿Puedo como aportar un poquito a lo que decía Ángela? Sí. Me llama la atención porque al parecer la oralidad, no solamente como el libro en el texto escrito, al parecer la oralidad, esto que a las guaguas, por ejemplo, se les cante canciones, que se le cuenten historias, que es como ya, no sé, duérmete, como que tengo que ir a tener una reunión en Zoom, no sé. Este diálogo, esta generación como de identidad, le genera una generación de una apropiación, pero también ayuda a la posteridad, como si le viéramos como en qué ayuda. A la posteridad le ayuda a generar el pensamiento abstracto de la construcción de su lengua, y en eso sin duda es la construcción también de la palabra hablada, pero también de la palabra escrita. Entonces como que ahí me sumo, se conecta intrínsecamente con lo que dice la Ángela, con lo que decía la Glory, pero también la literatura en sí misma, como el arte, como la puesta en escena de contar un cuento, que puede ser yo aquí en pijama contándole un cuento a alguien, implica una apertura a la imaginación, a lo que decía la Glory, a la Aleph, a mostrarte lo que a mí me gusta de este mundo, porque yo seleccioné este libro para ti y te voy a mostrar mi mundo, te voy a mostrar mi Aleph, mi mundo privado, lo que a mí me gusta, mi canción favorita.
Y en eso es esta construcción cultural que es como fina y elegante, es como soñada. De todas maneras, yo trabajo tanto en la investigación literaria como en la cuestión editorial, como en la labor de mediación lectura. Siempre me sitúo desde el lugar de la literatura, no como un lugar de élite o un lugar de arte. No es el lugar idílico, es un acto político también. Un acto, exactamente, o sea, siento que ya el arte, o sea, el libro sí es un arte, pero también es un medio de expresión del autor o de la autora. Y el arte, cuando en general se construye desde un lugar crítico, desde una voz pensante, y eso ya construye una forma de expresar que no es el libro como un objeto de arte, sino que es un medio, es un entre también. Y entonces la mediación de lectura, siento que claramente para poder comprender estas otras miradas del libro, ¿cierto? Sin duda se conecta con lo que dijo Loreto de la oralidad, con toda su mnemotecnia, su psicodinámica, en los bebés, las y los bebés, ¿cierto? Entonces, lógico que hay una tonalidad, hay tonalidades para decir, hay tonalidades para expresar. Las tonalidades a veces coinciden o no coinciden con las palabras que tú lees, gramaticalmente hablando, pero sin duda, una como dentro de una cultura entiende esos códigos y va expresando aquellas palabras y esas gramáticas y esas textualidades a los bebés, ¿cierto? Con unas tonalidades y con unas emociones que finalmente expresan lo mismo que el párrafo que estás leyendo, ¿me entiendes? Lo que dijo la Loreto me hace mucho sentido, porque a propósito... Está intencionado, hay una intención detrás. A mí me pasó algo bien interesante con el libro 1985, lo tengo acá, de la Soledad Fariña, ¿ya? De la poeta chilena Soledad Fariña. Hice una mediación hace unos años atrás a estudiantes de segundo medio, creo que fue, no sé si primero o segundo medio, de un liceo. ¿Ya? Y se dudó mucho cuando yo propuse este libro. Afortunadamente, para la experiencia que voy a contar, la autora no tenía a disposición, ni las editoriales que la habían publicado, tantos libros para la mediación de esa ocasión, que eran alrededor de 25, que son entre 20 a 25 jóvenes con los que una trabaja cuando están por lo menos en el secundario. Entonces, finalmente se optó y hicimos el canje, porque en ese tiempo estábamos haciendo los ciclos de mujeres de puño y letra. Entonces la idea era hacer un canje con el Ministerio de Cultura y que ella le pagaran, ¿no?, sus pasajes, sus vuelos, todo bien, y estuviera con nosotras en el ciclo, pero a cambio yo hacía la mediación en este liceo. Y tanto, bueno, digamos, las personas que trabajaban con los niños, los profesores, profesoras, la autora Soledad Fariña, quedaron bien sorprendidas por el modo de comprender el libro, esto y estas estudiantes, porque es un libro complejo, político, crítico, muy poco comprendido también en su época. Y de la manera como lo trabajamos, que fue precisa, la manera que yo opté de trabajarlo fue a partir de la política de las emociones, la cartografía de las emociones, el pensamiento subjetivo respecto a lo que se expresa en este libro, más allá de una comprensión racional durante todo el trabajo de las 4 sesiones que hicimos. Entonces ahí, claro, ahí se apeló, por ejemplo, a una mediación a partir del sentir y del expresar.
O sea, mi trabajo fue realmente hacer la unión entre las emociones de la escritora y las emociones de la historia con el grupo participante. Y ahí fluyó toda la convergencia entre lectores, lectoras, escritoras. Fue un experimento realmente, ¿no? Esa experiencia ahora, yo estaba pensando hace un rato qué podía hacer, pero de pronto me acordé que fue una experiencia importante, pero no para mí, fue una experiencia súper importante para la autora y para los y las niñas que participaron. Eran súper chicos, eran, no sé, 14 años. Y esta escritura de la Soledad Fariña es un libro, ustedes deben saber, es un libro muy complejo, o sea, muy así, bueno, así fue. Entonces, ahí no, ahora uno podría sonar esto muy intuitivo, pero también viene de mi trabajo desde los feminismos, que trabaja desde las subjetividades, de las emociones, la corpopolítica de las emociones, y ahí uno se pone a inventar estos canales de conexión. No sé si puedo cerrar la pregunta respecto a las experiencias, digamos, en mediación, claro. A propósito de lo que decía Loreto, esta idea antes de que empecemos a desarrollar el lenguaje hablado propiamente tal, cuando somos bebés, cuando somos niños, nuestra primera relación con el lenguaje es lo que nos llega de los adultos que nos cuidan. Y ¿quién es el primer adulto que nos cuida? Ojalá sea nuestra madre el primer adulto que nos cuida. ¿Y qué hace la madre cuando el niño, la niña, el bebé no habla? Le canta, le tararea, y es la música antes, ¿no? Y no algo que digo yo, es algo que dice un músico catalán que se llama Jordi Sabal, que dice que en las canciones de cuna es donde empezamos a ser seres humanos porque tenemos esa primera conexión, digamos, con el lenguaje, con la palabra, con la música. Entonces, sobre todo en la mediación lectora con los niños pequeños, tiene que ver mucho que ver con eso. O sea, las guaguatecas que se organizan en la Biblioteca Viva del MOL tienen que ver con ese primer acercamiento, así como muy intuitivo de un ser humano pequeñísimo que está escuchando este sonido, esta voz que está diciendo algo. Entonces, es algo muy, muy, muy enriquecedor y que si lo puedes seguir prolongando en todas las edades y en todas las comunidades y los territorios, puede llegar a generar un cambio cultural muy significativo y que bélico. Claro, y que es algo que ojalá lo podamos empezar a concretar. O sea, no basta solo con hacer ferias de libros, tenemos que llevar los libros al barrio, tenemos que llevar la biblioteca al barrio, tenemos que hacer libros y ojalá regalarlos para las personas que no los pueden comprar. Entonces, el asunto de la mediación es todo un cosmos. Son muchas cosas con las que puedes trabajar, muchas comunidades que puedes trabajar, situaciones, personas, edades, es muy grande. Y en ese sentido, rescato dos experiencias. Una, un seminario que se organizó con Dancy Figueroa, Alexis y Noelia Figueroa en la U de Conce. Hicimos 3 años donde niños de todas las carreras de la Universidad de Concepción pudieron asistir a una serie de talleres, ya sean talleres de literatura, de narrativa gráfica. Participó, por ejemplo, Claudio Romo en la parte de narrativa gráfica. Yo hacía mediación en las literaturas hechas aquí en Concepción, que es como en lo que yo me he ido especializando sin querer. ¿Cuál es la literatura? ¿Cuál es la poesía de Concepción? ¿Cuáles son las narrativas de Concepción? Entregar esa experiencia a jóvenes que no tienen idea, pero que al saberlo se pueden apropiar mucho más de una identidad territorial, de una identidad propia como ellos, seres pensantes que están desarrollándose también. Lore, en tu resumen que me enviaste, pusiste que tú habías vivido muchas experiencias de mediación. Yo entendí que esa experiencia tú la habías vivido como usuaria. Entonces te quería preguntar. Y en eso, bacán que me hagáis esa pregunta, porque justo era lo que quería responderle a la chica. Y unir con lo que estaban diciendo. Buena. Me siento como que estuviéramos todos como amarrados, como que nos tenían amarrados, como que conversamos así.
que para unir como la experiencia que las chiquillas contaban. Tienen encerrada. ¿Tienen encerrada? Perdón. Es que te interrumpa. No entremos ahí mejor porque ahí me entra la rabia, a mí me entra la rabia con esta situación país, con esta situación presidente, con esta situación Estado, en fin, ya, entonces, muy bélico, Sí, bélico. se me apodera, que con lo que decía la Ángela, que como que desde dónde se posicionaba ella para poder hacer estas, trabajar en una editorial, tener una editorialidad, producir algo para personas, o una obra de teatro como lo hace el colectivo, como una obra de danza, implica una cosmovisión, que era lo que decía la Gloria, como yo me posiciono desde un lugar y el cual hablo. A mí me pasó que siento que en un momento yo fui a una, y en esto era a propósito al sentido de la mediación. En Argentina conocí como como los cuentacuentos y me encantó. Yo así como, ¡ay, los cuentacuentos! Como los narradores orales que venían así con su música y se presentaban y todo. Yo así como, ¡ah, en llamas! Y dije, ¡ay, qué bacán ser cuentera, no sé qué! Y como que dije, está con todo ser cuentera. Pero dije, como que me da un poco de vergüenza, entonces no. Y como poder recopilar estas narraciones como orales. Y después como desde la pedagogía, desde el hacer clases, era como uno dice, la literatura sirve para esto otro, yo activo los conocimientos previos así, yo le hago explorar, no sé qué. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la fundación para la cual sigo trabajando, fui a la primera así como, ya, yo conozco esto otro. Todas mis compañeras de trabajo que llevaban más tiempo, dando un cuento, haciendo mediación lectora, cuento ella, sin voces anexas, nada, mediando el libro, y quedé negra. Quedé como, yo voy a decir su nombre, es la Nicole Bravo, que la Nicole a mí me cambió mi perspectiva en torno a cómo era la literatura. Como si cuando chica yo conocía otra mediación de cuando me contaban de las cosas que me gustaban, la Nicole sacó de mi cabeza la idea de la escolarización de la literatura. Uh-huh. Esta idea de que tiene que servir para algo, de que tiene que estar como... Y desde un plano más emotivo y de la conversación. Y creo que en este proceso de tiempo, lo que decía la Gloria y lo que decía la Ángela, como en la democratización del acceso. Dar posibilidades y que la gente escoja lo que le gusta a los niños, la guagua, quien sea, como que sea Romo, que sea, no sé, Andrés Pérez, el Gonzalo, la Ángela, las que presente, pero que se presente y que la gente juzgue y arme su propia colección personal. Eso. Bacán. Igual en ese mismo camino, para poder democratizar la lectura, por un lado, y conectando con la pregunta que sigue, que es para las tres, es que por un lado nosotros queremos hacer caminos para que la gente tenga cierta autonomía, sobre todo pensando en los y las estudiantes, para que tengan cierta autonomía a la hora de que ellos vayan al CRA o a la biblioteca o a donde sea a tener un libro por su libre albedrío. Pero por otro lado, también cuál sería el camino para que efectivamente comprendan esa lectura, para que desarrollen competencias lectoras. Entonces es como una pregunta doble para cada una. ¿Cómo logramos conseguir esa autonomía de los y las estudiantes para llegar a los libros en sí? Y por otro lado, ¿cómo lo hacemos para que realmente crezca esa competencia lectora? Quizás podemos partir por el mismo orden de Loreto, Gloria y Ángela. Te decía como esta experiencia como de sacar desde la escolarización, como tú tienes que aprender algo, lo vamos a medir así, se va a evaluar así, chao, ¿no? En este ejercicio como de cómo generamos la autonomía, para mí es crucial que uno como mediador o como uno que genera una colección bibliográfica, o la Ángela que también genera una colección bibliográfica desde una editorial o desde un pensamiento,
lo primero es democratizar el acceso. Las bibliotecas públicas, el rol que deben tener las bibliotecas públicas o de carácter público es que las personas tengan el libre acceso a todo. Todo lo que sea, que no incita al odio. Para mí eso es un parámetro, ¿no? Para ninguno lado. Pero que esa democratización del acceso esté. ¿Cómo generar competencias? Yo creo que la mejor forma de generar competencias, como en esto, pero yo no lo voy a llamar competencias, le voy a decir habilidades o emociones o capacidades. ¿Cómo genero estas habilidades? Como, por ejemplo, en esto de la literatura como refugio. Con esta literatura como la imaginación, la importancia de la imaginación, que en momentos tan brígidos la imaginación te salva. ¿Se te ocurre cómo hacerlo? ¿Cómo generamos autonomía en eso? En que yo te presento algo que a mí me gusta mucho. Comparto. En ese ejercicio, a ti tú vas a notar que a mí me gusta y lo más probable es que lo pases pulento en el cuentacuentos. O la recomendación a un amigo lo pasís tan bacán que diga yo, no, esta loca flipó con entonces voy con ese libro. Esto va a generar va a generar una búsqueda propia, y en esa búsqueda va a encontrar otro lugar y va a hacer link con otro, y con otro, y con otro, y va a ser un camino propio que en algún momento se va a encontrar con un otro. Para mí en esto de acceso de autonomía tiene que ver con que nosotros primeros seamos autónomos con nosotros mismos, en nuestro propio aprendizaje. Pues en eso podamos compartir. Este ejercicio vamos a formar o vamos a colaborar o vamos a estar en el mismo camino con otras personas que también están buscando esa autonomía. Bacán. Gloria, y para ti, ¿qué opinas tú? Sí, para mí también el término de competencias que tengo entendido es como la nomenclatura que está de alguna manera de moda. Pero ya estamos en un país demasiado cruel basado en la competencia, entonces yo pienso que del mismo modo como lo plantea Loreto, más que competencia es tratar de generar a partir de estos diálogos en torno a la literatura o en torno al arte, es más que nada que los niños y las niñas puedan una forma a través de ese diálogo conocerse a sí mismos y poder ellos también a partir de ese conocimiento de sí mismos ir descubriendo su propio camino. Entonces quizás un libro que yo pueda dialogar, pueda presentar, mediar, va a llevar a una niña o a un niño a otro tema o a otra cosa. Y ese salto puede ser muy significativo en el sentido de que pueda ser su propia búsqueda en torno a sus propios intereses que no tienen por qué estar ligados propiamente tal a la literatura o al arte. Puede ser también a la ciencia, puede ser también a la historia, a cualquier otra manifestación del conocimiento humano. Entonces, por eso yo creo que la mediación en lectura puede ser tan importante y tan rica por lo mismo, porque a través de la mediación de una obra literaria puedes abrirle una puerta a un niño, una niña o un adolescente para que él o ella pueda hacer su propia búsqueda sobre un conocimiento de sí mismo, una reflexión en torno al lugar donde vive, la época en la que vive, y del mismo modo pueda habitar este espacio de una forma mucho más amable. Yo creo que va por ahí, en la medida también en que los niños y las niñas puedan crecer en un país que les permita también tener libre acceso al capital cultural, al famoso capital cultural del que todo el mundo habla, mientras el Estado no les garantice a los niños y a las niñas, por más que nosotros hagamos cuestiones por nuestro lado, no va a ser suficiente porque no vamos a tener todo, no vamos a poder abarcar todo. Entonces, tenemos que construir ese país, Gloria. Exactamente. En ese sentido, Gloria, o sea, por lo que yo voy entendiendo de lo que dices, tú planteas que una dificultad para potenciar las competencias lectoras es
estructural, como a nivel país? Es estructural a nivel del sistema educativo también en el que nos hemos formado todos y es también un tema, o sea, no basta con que el Estado libere fondos para que postulemos y armemos cuestiones, tiene que haber un trabajo sistemático en donde no tengamos que depender de un financiamiento para hacer un trabajo real con las comunidades. Son cuestiones que a nivel de Estado, por eso hablo de un Estado, no hablo de un gobierno, hablo de un Estado que se haga cargo de que el asunto cultural es fundamental para el desarrollo del pensamiento y para el desarrollo de la identidad de una comunidad. Entonces, en ese sentido, pienso que no podemos seguir mendigando o insistir en la autogestión, que sin duda es un lugar de resistencia súper válido, pero es muy duro también. Entonces, es tiempo de que toda esta famosa pandemia y toda la revuelta social que se ha venido gestando en todos estos meses desemboque en algo que haga de este país de una vez por todas un lugar serio para vivir, no un lugar en el que estemos como en la pintura del Bruegel ahí en la Edad Media. Entonces, o sea, son cosas básicas. Ya tenemos, este país no sé cuántos años tiene, más de 200 años y todavía somos un fundo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser un fundo? Me pregunto yo. ¿Cómo era? ¿Caminos para lograr la autonomía de las personas? Sí. ¿Para qué era? Para que ellos a través de su mismo libre albedrío vayan a sacar libros. ¿Cómo logramos eso? Es difícil la pregunta. Porque siguiendo un poco la línea de la Gloria, vivimos en un país que constantemente está haciendo todo para aletargarnos, para paralizarnos, como sea, decisiones políticas, económicas, sanitarias hoy día, que te mantiene no paralizada de miedo o con miedo a perder algo. Y todos esos mecanismos de shock va en la línea de precisamente evitar que tú te liberes, puedas construir tu pensamiento propio, tu pensamiento crítico, que por supuesto al hacerlo, enfrentarte a situaciones donde vas a poder desarrollar ese pensamiento crítico o esa identidad propia o esa voz propia, es probable que sean los ambientes culturales, artísticos, y constantemente se está haciendo todo ese adoctrinamiento del miedo para evitar que tú llegues a eso, que tú llegues a esa posibilidad de decisión autónoma, realmente autónoma. Yo siento que hoy día lo único que siento que puede liberarnos, que nos está liberando finalmente, son los feminismos y su emergencia en el mundo, y cómo los feminismos han podido demostrar que la liberación de las mujeres en tanto sujetos pensantes ha hecho que también que jóvenes, niños, niñas, hombres y todas las personas puedan también liberarse y expresarse desde sus máximas subjetividades diversas. Entonces siento que no hoy día, también hace tiempo que siento, y por eso me instalo desde ahí para todo mi trabajo pedagógico, crítico, pedagogía en espiral, todas tienen algo que ver con las pedagogías feministas, de liberación finalmente del sujeto para un pensamiento y una autonomía desde el cuerpo, de la decisión de tu cuerpo, hasta decisiones políticas que tienen que ver con la elección, por ejemplo, de quienes te representan políticamente en un gobierno, que no tiene que ver, y ahí coincido con la Gloria, no tiene que ver con el Estado.
el Estado también tiene que responder a la ciudadanía, por supuesto. Y nosotras y nosotros somos también Estado, somos parte del Estado. Entonces yo no separo, por ejemplo, el trabajo ahí, yo me siento bastante dentro del sistema educativo, por ejemplo, pero desde de los lugares disidentes, de los márgenes, aun cuando tú trabajas dentro. O sea, este es una iniciación sumamente simbólica. Pero lo hago también porque sé cómo el sistema es tan rígido y es competitivo, a propósito de la pregunta de estas competencias, cómo desarrollar competencia en comprensión lectora. Yo la verdad es que nunca estoy pensando en eso. No le entro ahí porque no lo entiendo. No entiendo y me escapo y trato de salir de esos lugares de cualquier enunciado que busque relacionado con la división o con el poder o la competencia, porque ya es demasiado lo que vivimos a diario en todos los ámbitos, como también pensar en aquello. Entonces también yo siento que más a mí, desde mi trabajo, todos los trabajos que hago y labores y actuancias políticas lo hago pensando en potenciar o en fortalecer estas habilidades y estos saberes otros que sin duda los tenemos las personas. Es cuestión de conversar un ratito, de encontrar un par de guiños en el mundo en que las personas con las que trabajamos viven, despertar, como que ayudar a despertarnos. No es que uno sea la más despierta del mundo, a mí también me pasan por delante, ¿cómo se dice? Por arriba, claro, y yo a veces no me doy ni cuenta. Pero también a veces no darse cuenta, pero en el ámbito que estamos hablando, que sí, que yo creo que me parece que los feminismos como epistemología y como perspectiva de trabajo tiene todo lo que podríamos necesitar para que nos construyamos como sociedades justas, horizontales, democráticas, y reconocernos en esa diversidad y en esa heterogeneidad. Yo creo que ahí está también un poco esto hace un rato conversábamos, ¿cierto? Un poco de qué es la mediación. Yo también siento que es una especie de puente que me surge la palabra como un dibujo, pero me imagino un dibujo, pero pensé en un puente, pero a la vez estoy pensando en la palabra empatía como un puente, como un saber compartido. Respecto a la lectura que hice sobre la escritura de esta escritora, por ejemplo. La entiendo desde el lugar de donde sea, desde donde me haya encantado, me haya hecho un clic. No tengo por qué comprender la literatura de la escritora, porque la literatura, así en singular, como las artes, ¿cierto? Hablada o dicha o expresada en singular, lógico que nos lleva a todo este privilegio masculino. La lengua, el idioma, el hombre, el universo. O sea, el mundo uno, el mundo único. Y el arte ha sido mirado así, la literatura si se sigue mirando así, o viendo así, o entendiendo así desde ese canon y esos esquemas tan rígidos, pues no llegamos a ningún lugar. Digamos, llegar a lo único que llegamos, a la prueba SIMSE, o desarrollar competencias lectoras, y a responder preguntas de desarrollo totalmente narrativas y no de codificación o de transformación de la escritura. Que finalmente eso también, ¿no? El arte, como hacerlo de nuevo cuando yo lo estoy empatizando. Por eso, si se fijan ustedes, las personas que son psicópatas o desarrollan rasgos psicópatas, son aquellas que no tienen empatía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Emociones compartidas. Soy uno, soy solo, finalmente. Y ese es un rasgo muy, muy masculino de la sociedad, muy masculino y masculinizante de la sociedad. Objeto de arte.
cosa de arte, el dispositivo de alguien que lo puede entender desde un solo paradigma o desde un solo lugar, que es el válido o validado, etc. Entonces, eso trabajo, desde ahí trabajo, desde esos lugares que es aunar o hacer empatía entre la comprensión del texto, las comprensiones de los textos, o de sus textualidades, de sus tejidos, ¿no? Texto, tejido, ¿no? Y empatizar ahí con la toma de posición de la autora. Punto. Cualquier toma de posición de la autora, emocional, sensorial, política, experiencial, amorosa, etc. Me resuena lo que acabas de decir, Ángela, como creo que tú también lo dijiste, ¿no? Con el autoritarismo, ¿ya? Con de repente la figura autoritaria de un primer cuidador, puede ser padre o madre o una institución, y cómo este cuidador puede de alguna forma definir y moldear la percepción del mundo que tiene ese infante en ese momento, ¿ya? Gloria, tú dijiste algo que a mí me resonó con esto, que es como la canción de cuna y cómo les voy dibujando y contándole un cuento del mundo, del cosmos, a un niño. Desde ahí, un poco cómo tú trabajas el cuentacuentos, y cuéntanos de alguna experiencia en particular, o sea, en lo particular, cómo tú vives esto del no autoritarismo y de la multiplicación, ¿cierto? La diversidad y todo eso que ya han dicho ustedes. En mi caso personal, yo creo que se desencadenó con la maternidad. Yo soy madre, mi hija va a cumplir 8 años en unos días más, y de alguna manera eso me ha permitido experimentar con ella desde que era muy pequeña, muy bebé, esta compañía de los libros, de la literatura. Y cuando ella estaba en el jardín, las tías me preguntaron, o sea, le preguntaron a los papás en realidad si podían generar alguna actividad para compartir con las niñas y los niños, y yo, bueno, pensé, le leo cuentos al Amparo, así que voy a ir a leerle cuentos a los compañeros del Amparo también, y estuve yendo en 2016, 2017, iban creo que los viernes, entonces era un poco complicado porque los niños todos querían jugar. De hecho, yo me sentaba en una sillita, solo iba, o sea, yo llevaba mi voz, más que nada, ese era como el libro y mi voz. ¿Qué hago con el libro y mi voz? Bueno, yo no tengo, por ejemplo, una preparación en teatro, pero creo que intuitivamente puedo generar con mi voz cierto ambiente y generar a través de lo que me entrega el libro diferentes emociones, voces, y eso me permitió acercarme a los niños y al mismo tiempo que ellos de alguna forma entraran a esta fascinación a partir del sonido, porque eran muy pequeños, entonces quizás no estaban entendiendo completamente la historia que yo les estaba contando, pero yo podía mirar sus caras que estaban como muy atentos. Entonces después pasó el tiempo y una mamá se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi hijo me contó que estaba yendo a leer cuentos y ahora quiere que le lea cuentos en la casa también. Y fue como muy bonito para mí porque me dijo que le gustaba. Entonces de repente a lo mejor no vas a llegar a todas las personas con las que estás trabajando, pero eso te da la posibilidad de llegar por lo menos a uno o a dos, no importa. Quizás no era el momento para que todos estuvieran ahí atentos, quizás va a pasar el tiempo y esas personas ojalá tengan la posibilidad de tener otra experiencia que les permita activarse en el sentido como de lo que les decía delante, pues de no solo cobijarse en un cuentacuento o en una obra literaria, sino que a partir de ese cobijamiento también generar un cuestionamiento,
también. Y con los niños pequeños eso lo puedes trabajar, tal como mencionaba Loreto, desde una guaguateca con bebés, después niñitos más grandes y así de a poco. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Pero digamos que va por ahí. O sea, puede ser... o sea, imagínate que a las mamás en los hospitales, aparte de regalarles la cuna y todo el ajuar, la cuna, los pañales, les regalaran un set de libros. No sé si lo hacen, no sé si en el ajuar, creo que no vienen esas cosas en el ajuar. O, por ejemplo, cuando hubo ese intento de entregar este famoso maletín literario, no sé si se acuerdan, que hubo creo que en el primer gobierno de Bachelet pudo haber sido que entregaban este maletín literario y todo eso. Yo no sé si eso no se siguió replicando, o por qué con las famosas cajas, claro, por qué con las famosas cajas de alimentos ¿por qué no metieron un par de libros adentro? Entonces, son cuestiones que quizás para una familia que está en una situación vulnerable, que un niño de una familia en situación vulnerable, donde le estén gritando todo el día, que los papás estén pidiendo todo el día, si ese niño quizás tiene un libro en su casa, le va a ayudar a amarrarse a algo, a cobijarse en algo. Pero si como sociedad o como Estado no somos capaces de generar esos lugares, esos espacios, es difícil. Y en ese sentido, yo, de alguna manera, también admiro el trabajo de la fundación en la que trabaja la Loreto. No sé si podemos decir el nombre, pero creo que independiente de que la biblioteca esté en un mall y que el mall sea el monstruo, las bibliotecas vivas en los malls son un oasis y hay muchas personas que van al mall solo a la biblioteca. Sí. Entonces, imagínate si como, bueno, no sé, en San Pedro se estuvo a punto de inaugurar en la biblioteca de San Pedro, no sé si se alcanzó a inaugurar por el tema de la pandemia, pero imagínate, no sé, por Hualpén también tienen su biblioteca pública, en Talcahuano también hay una biblioteca pública, en Penco también hay una biblioteca, pero falta más, falta mucho trabajo, y el trabajo lo tenemos que hacer con los niños, principalmente. Pienso yo. Gracias, Gloria. Para ir terminando la comunicación, quiero preguntarte a ti, Ángela. Tú recién nos adelantabas sobre tu trabajo desde el feminismo, que es un trabajo que lleva mucho tiempo. Tú, como escritora, como investigadora, tú trabajas específicamente con literatura de mujeres. Entonces, me gustaría preguntarte, ya hablaba un poco de eso, pero específicamente, ¿cuál es la motivación que hay de realizar escrituras específicamente de mujeres? Y bueno, tú estás participando como vocera del colectivo feminista Autoras Chilenas, y también la pregunta va dirigida si hay un vínculo ahí. Me imagino que el interés vino mucho antes, pero también cómo te vinculas desde el feminismo y desde tu investigación con el colectivo. Ángel. Mi trabajo con los feminismos, sí, como tú dices, tiene años, y desde diversas perspectivas, no solamente de la investigación literaria. Yo trabajé muchos años con un colectivo que se llamaba Feministas Bio Bio y del Carbón, que habían feministas de Lota. Después quedamos feministas del Bio Bio, trabajamos 5 o 6 años, con harto años atrás, 2005 al 2004, 2005 hasta el 2010, 11. Que fueron nuestras últimas acciones bien callejeras y referidas a la educación sexual, a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas. Y bueno, y ahí ya, claro, y entre esos activismos, mezclándolo con la investigación literaria, me fui quedando con el aspecto literario y el aspecto pedagógico del activismo. Y bueno, a mí me interesa, honestamente, es porque, bueno, soy mujer, lo digo en primera persona, que yo he vivido todo tipo de circunstancias, y no solo, o sea, no todo tipo de circunstancias de vulneración, sino que he vivido, estoy hablando en nosotras, desde el nosotras.
en esa voz colectiva que significa ser mujer en el mundo, y la injusticia y las inequidades. Desde las primeras inequidades que tú ves en la escuela y ver bibliotecas que no tienen autoras, escritoras, bueno, no hay científicas, no hay historiadoras, no hay químicas, no hay físicas. Y yo voy a cumplir 40 ahora el próximo mes, así que imagínate que hace 35 años era peor que ahora. O sea, por lo menos ahora las chicas tienen, y cuando mi mamá también era peor, en fin, o sea, hay una historia, ¿cierto? Por eso que para mí el feminismo es una historia de relevo, porque cada una va aportando desde donde puede para que las que siguen y mis compañeras de generación o las que siguen tengan un camino mucho más amable, más justo. Entonces, desde ahí empezó mi inquietud, desde cuando en mi casa veía libros, primero había libros, afortunadamente, luego había un 98 a 99% de libros de hombres, que los leía, lógico, siempre fui muy lectora desde muy pequeña, todo quería leerlo, pero no tuve la posibilidad de leer a escritoras, a mujeres, desde muy chica, siempre las andaba buscando. Creo que desde ahí empezó primero mi idea de querer ser escritora y de estar en los estantes de mi casa, en los estantes de las bibliotecas, como una responsabilidad casi política. Yo recuerdo esto, así como lo narro también lo ficciono, ¿no? Y por eso que mis activismos también van ahí diversificándose, y ya obviamente activo hace un tiempo desde lo literario, con la editorial, los ciclos de mujeres de puño y letra, para más que dar cuenta o visibilizar los procesos escriturales y los saberes de las mujeres en cuanto a proceso de obra al escribir, me interesaba y me sigue interesando que la escritura de las mujeres se muestre como un saber, como un archivo, como el archivo que no tenemos, que lo estamos construyendo día a día, o los libros de historia de mujeres que no tenemos, que tenemos que construirlo día a día. Hoy mis primas pueden acceder, y yo también puedo hacer clase y puedo comprar libros aquí tengo varios, no sé, cuentos para niñas rebeldes, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, o las 50 mujeres bacanas. Entonces esos libros son súper bonitos, y yo cada vez que los veo, yo me he comprado varios, aunque me sé la historia de todas ellas, porque ya, bueno, uno va leyendo, ¿cierto? Pero me encantan. Yo digo, no sé, me hubiese gustado tener estos libros cuando chica. Aunque claro, siempre me fueron comprando libros y me fueron actualizando, pero la cantidad, y después claro, estudio literatura, bueno, todas íbamos a literatura, y te encuentras con todo un archivo también de señores, pues. Y claro, entonces ya, bueno, al fin y al cabo nos encontramos con las compañeras escritoras, y formamos este colectivo el año pasado con las autoras chilenas, y somos el colectivo de autoras de escritoras chilenas feministas, AUT. Y compartimos esta inquietud de querer compartir el mundo de la literatura escrita por mujeres con el mundo que no tiene esa posibilidad. Y recordando un poco algunos de nuestros activismos, de nuestras acciones, más allá de escribir columnas, manifiestos y cosas así, a propósito de lo que decía la Gloria, una de nuestras acciones de hace poquito, que bueno, sigue transcurriendo, pero empezó hace unas 2-3 semanas, fue meter libros y hacer bibliotecas ahora a propósito de la pandemia. Y metimos libros, bueno, en Santiago se hizo todo esto, nos dio para mandar libros de la editorial para las regiones, así que se centró en Santiago, y a todas las poblaciones donde pudimos contactar se enviaron libros de autoras, de escritoras chilenas, de nosotras mismas, de las editoriales que nos donaron, de nosotras o de las que tenían el libro en su casa que podían donar, y se hizo una recolección, y ya incluso más allá de mandar libros dentro de las cajas de alimentos, se han armado bibliotecas en las juntas vecinales como parte de también de esto. No solamente se vive comiendo o sea, se necesita comer, ¿no? Comer pan o comer alimentos, sino también se necesita, y la gente lo sabe, la gente cuando lo ve dice, yo quiero. Oye, llegaron libros, y han llamado un montón de poblaciones, de barrios, a las autoras chilenas, nos han llamado y nos escriben para decir,
si podemos llevarles libros. Si no tienen plata, eso sí, pero nosotros así no importa. Si los libros los tenemos, las editoriales nos están regalando libros porque están hace meses guardados, hace más de 3 meses guardados en las bodegas, y nos pueden regalar, y lo hemos gestionado y han regalado, y vamos con libros y para todo tipo de lectores y lectoras, libros de poesía, libros infantiles, narrativa, ensayos, y son las mismas personas. Ahora, lamentablemente, uno de los comentarios que yo hacía como vocera de la comisión política, porque trabajamos en varias comisiones, era tener este espacio de mediación. O sea, no llegar y mandar libros, sino que tratar de conversar, mediar, hacer diálogo, no, breve, tampoco darles la lata, ni académico, ni encontrarle el sentido de los libros. ¿No? Hemos hablado toda la tarde. Así que eso viene después, porque ahora no se puede, por el contexto, tenemos que cuidarnos de nosotras, entre nosotros, porque si no nadie. Eso diría yo para hacer más breve la... Sí, muchas gracias, Ángela. Claro, adelante, Lore. Sí. Lo que decía la Ángela, la Yolanda Reyes, que es como una gran mediadora de lectura para guaguas. Ella es como... También habla acerca de la importancia de la nutrición simbólica. Como, tal cual como hay una preocupación de alimentar con comida, ¿cierto? Con un buen charquicán, con un buen arrocito con huevo, no sé. La importancia de la nutrición simbólica y cómo la literatura aporta a eso, cómo las artes aportan a eso. Bacán. Palabras al cierre. Chiquillas, algo que les haya quedado ahí flotando y que quizás hayan sentido descontextualizado y ahora quieren arrojarlo. Violencia simbólica. Violencia simbólica. Aniquilación simbólica. El símbolo. El símbolo. Quiero decir algo brevemente a propósito de los temas que se pueden mediar a través del diálogo literario. La Loreto, por ejemplo, decía al principio que se puede, de lo inanarrable, decía, ¿cierto? Ahora, en esta situación en la que estamos, a partir del COVID, pero a lo que se suma también la revuelta social, el tema de la muerte, por ejemplo, que es abrumador. O sea, yo creo que estamos todos de alguna forma sorteando la danza de la muerte, la danza de la muerte medieval que se vino al siglo XXI, y pienso que de alguna manera, tanto así como podemos sortear la muerte a través de los libros, podemos sortear la muerte a través de la empatía, aunque algunas personas crean que la empatía está sobrevalorada. Podemos sortear la muerte a través de la apreciación artística, a través de la empatía, a través del amor, a través de la generación de espacios de comunicación como el que ustedes están haciendo. Son espacios amables, espacios amorosos. Así que ojalá podamos seguir trabajando en este camino, y que todas las personas que de alguna manera nos hemos involucrado en este paisaje podamos seguir pintándolo para que los demás lo puedan ver de la misma forma en como lo vemos nosotros, y que sin duda tiene que ver también con un ámbito muy mágico. Y creo que es necesario que podamos insistir en esa magia para no perdernos y para no volvernos locos. Sí. O lo que es. Gracias, Gloria. O lo que es. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algunas palabras al cierre? ¡Tirininin! Sí. Con respecto como a los niveles de autonomía, la escuelas, los colegios, toda instancia educativa necesita mayor autonomía, sobre todo con los libros, o sea, y con todo. Que se les pueda permitir armar bibliotecas de aula, armar bibliotecas comunitarias, el acceso, la democratización del acceso, para mí es una gran bandera. Y no solo de lo que nos sobra en nuestras casas,
no solo del libro roñoso, la crème de la crème. Queremos que los niños tengan acceso y las personas tengan acceso a lo que está en las librerías, a lo que se está publicando, tanto a nivel internacional como local. Abogar por eso, que nuestras políticas públicas aboguen por la democratización del acceso. Yo en particular estoy chata, me tienen chata. Tienen chata como de tener gente incompetente que no es capaz de poder abordar lo que nosotros como comunidad estamos reclamando en torno al libro y en torno a todas nuestras demandas sociales. El libro como bien público. Sí, sin duda. Y más encima como una feria toda chanta. Como no, ¿cómo en Concepción vamos a tener una feria del libro toda chanta? ¿Esa es la forma de mediación del libro que estamos hablando? Ya lo dije que... Ya no, pero es que no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestros autores? ¿Dónde está la producción de narrativa gráfica que hay en Concepción que es soñada? ¿Dónde está? ¿Quién la está leyendo? Los cabros están ahí todos cagados de plata porque nadie los compra, porque nadie los conoce, porque no hay política en los que podamos tener una fanzinoteca. No. Y en el rol de mediación lectora, para los que les interese, como este rollo de la mediación, con hacer preguntas, de cómo podemos preguntarnos cosas, aumentar nuestra capacidad reflexiva. Dime, de Aidan Chambers, lo van a encontrar en la web. Ya. Les dice, ¿cómo podemos como empezar a preguntarnos? Como, ¿qué preguntar? Es como, ¿les gustó el libro? Hay dos posibilidades, sí, no, ¿Qué preguntar para aumentar la capacidad reflexiva? Y para lo de las nanas, Federico García Lorca hizo un estudio sobre cómo era el proceso de transmisión cultural. Es cortito, son 12 paginitas en PDF y te cuenta ahí casi poéticamente cómo es este proceso en torno a un llamado a cuidarnos, porque si hay algo que nos ha enseñado este gobierno en particular, y bueno, y todos los anteriores después de la dictadura, es que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Ya a este pueblo no le va a quedar uñas. Pero nosotros vamos a tener que el autocuidado, la autonomía, cobijarnos en algo para poder salir y responder. Gracias, Loreto. Ángela, ¿quería agregar algo? Bueno, reconocer y decir que en Chile no existen políticas públicas en el área lectora. De eso me voy a acercar hoy ahora. Sí hay planes de lectura que van variando, se van modificando de acuerdo a las miradas políticas de cada gobierno. Por lo tanto, si alguna vez tuvimos entrega de libros junto a la JUAR, que sí fue en el primer gobierno de Bachelet, y en el segundo también, ya no existe porque nunca se trabajó trabajó arduamente para que fuera una política pública. Como sabemos, la Constitución que nos rige una ecuación numérica bastante ridícula que impide que la mayoría gane un cambio de decreto, un cambio constitucional, una ley, etc. Por lo tanto, es bien fácil que las oposiciones más conservadoras, fascistas, ganen con sus ideas y sus ideologías. Entonces, lo que hemos hablado acá, finalmente lo podemos resumir no resumir, no tengo esa capacidad, pero el desarrollo de pensamiento crítico es fundamental, y el desarrollo de pensamiento crítico no lo quieren los poderes que manejan este país, este feudo, como decía la Gloria. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi trabajo como docente, como escritora, como mujer pensante, como editora, como colega, como amiga, es simplemente recordar que tenemos una posibilidad y que tenemos varias posibilidades de hacer cambios rotundos. Por ejemplo, cambiar la Constitución, sacar esta que tenemos, porque esa es la que impide que no tengamos ninguna posibilidad, las y los artistas, de establecernos con nuestro trabajo como un bien público, como bien cultural el libro, como un bien público y cultural la danza, el teatro, sin ningún reconocimiento laboral ni de justicia social, ni ningún derecho a pensiones dignas,
somos lo nuevo y la nueva esclava, no solamente las y los artistas, sino que todo este país. Por lo tanto, creo que la discusión también tiene que estar por ahí. O sea, sí hay un imaginario, sí hay ficción, sí somos activistas finalmente, como sea, los y las artistas somos activistas finalmente de nuestro propio trabajo. Así que yo la verdad es que hoy día me gustaría invitar a eso, a pensar bien cuál es nuestro rol hoy para que podamos hacer esos cambios definitivos, porque de lo contrario este país va a seguir igual, en manos de los mismos, y nosotros rascándonos con esas uñas que no nos quedan, de generación en generación, quejándonos y viviendo en el endeudamiento eterno, en las competencias eternas por estos fondos culturales que son míseros y que además están administrados con nuestro propio dinero de nuestros impuestos. Así que eso, y reconocer que las pulsiones de las artistas, de los artistas y de las escritoras por lo menos son diversas, entonces podemos entrarle a la lectura y a la comprensión de las escrituras de las mujeres de diferentes lugares. No solamente lo emocional como lo hemos conversado ahora, sino también lo racional, porque acuérdense que nos han despojado también de lo pensante, este mismo universo masculinizante, competitivo. He dicho. Muy bien, muchas gracias Ángela, Gloria y Loreto. Discursos potentes, muy bacán haber compartido con ustedes, muy esclarecedor también. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias chiquillas a las tres, de verdad. Bueno, con lo que yo me quedo, con lo que me resuena en este minuto es justamente la idea de multiplicar los universos, multiplicar los discursos en un Chile de mierda, donde nos están solamente ofreciendo muerte y más encima nos desinforman. ¿Ya? Gracias por su labor y bueno, aguanten los que luchen. El capítulo de hoy estuvo bien potente, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este episodio y queremos invitarles a que nos sintonicen en una próxima oportunidad porque vamos a tener un capítulo dedicado a la mediación en danza. Así es, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Colectivo La Intrusa nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y también en YouTube. Y si nos ven por YouTube, por favor, no se olviden de darle a la campanita, suscribirse y seguir dando comentarios positivos. Chao, hasta la próxima. Bacán, chao, nos vemos.